Hola, para mí es un honor y motivo de gran placer estar de nuevo en las redes sociales del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para charlar sobre el conjunto de piezas del mes correspondientes a octubre de 2020. Agradezco profundamente la invitación. Los curadores de estas piezas se han inspirado en el concepto de impresionismo para seleccionar las obras a destacar en esta ocasión. Por lo anterior, quiero comenzar esta intervención haciendo un breve repaso sobre la trayectoria de la pintura de paisaje en Occidente hasta llegar precisamente al siglo XIX y el impresionismo. Las obras del mes que veremos son en su mayoría paisajes y también hay naturalezas muertas. La mitad de la selección corresponde a artistas consagrados y muy conocidos, mientras que el resto fue facturado por artífices cuyos nombres son menos sonados, pero no por ello menos valiosos. Hablemos entonces del paisaje, las piezas del mes, y al final postularemos algunas conclusiones. Espero que sea de su interés. El paisaje. Además de representar un lugar físico construido a partir de la combinación entre luz, color y espacio, se trata de un conjunto de ideas que plasma sensaciones y sentimientos interpretados a partir de la percepción de un lugar y sus elementos constituyentes. De este modo, el paisaje como género permite reflexionar acerca de la mirada del artista sobre la realidad, de los distintos conceptos que cada época ha formulado sobre el entorno natural y del papel que los fenómenos que en este han jugado las sociedades. Se denomina pintura de paisaje aquella que se propone la representación de escenarios naturales, así como la del espacio exterior urbano. A pesar de los cambios en las corrientes artísticas, las modas teóricas o las novedades técnicas en el arte, el género pictórico autónomo del paisaje continúa gozando de aprecio y popularidad al día de hoy. Sin embargo, el paisaje habría de recorrer un camino de siglos hacia su mayoría de edad. Lo anterior es el resultado de una evolución en la apreciación de la naturaleza en el arte que tomó mucho tiempo. El paisaje en la pintura fue considerado durante siglos un mero acompañamiento de asuntos o temáticas que sean vistos como de importancia por su mensaje o por comunicar ideas trascendentales. De este modo, el paisaje, en tanto complemento de una pintura, ayudaba a contextualizar o completar escenas de la historia sagrada, la vida de los protagonistas, de la historia eclesiástica o de los entornos de los momentos clave de la pasión de Cristo. En géneros menos graves, como el retrato, servía para identificar la locación de los modelos o mostrar entornos que ayudaran a reiterar los mensajes más importantes de la pintura. En el contexto de las culturas clásicas de Grecia y Roma, el paisaje se estableció como un mero telón de fondo para retratos y composiciones heroicas y mitológicas. Con el profundo cambio ideológico del mundo antiguo al milenio medieval, los elementos de la naturaleza fungieron como símbolos de la realidad divina, o en todo caso ultraterrena, y se tiñeron de una connotación fantástica en el arte gráfico de los monjes miniaturistas. El Renacimiento se volcó en estudiar los logros de la antigüedad, en demostrar científicamente la naturaleza y alcanzar la perfección en la representación plástica de su tema central, el hombre. El paisaje retomó del canon grecorromano la tendencia de hacer de este paisaje el contexto naturalista para los temas heroicos y religiosos. No obstante, la influencia del humanismo y su aspiración racionalista pronto llevaron a maestros como León Battista Alberti y Leonardo da Vinci a ocuparse teóricamente del tema del paisaje. Este se insertó progresivamente en un diálogo natural con el ser humano, del cual significativamente habría de enfatizarse asimismo la naturalidad del cuerpo. La valoración del paisaje como un género autónomo en el universo de la pintura hubo de pasar por los cambios ideológicos emanados del convulso siglo XVI.
Mientras que en el sur católico la Contrarreforma ratificó el gusto por la representación de escenas religiosas, enfatizando la búsqueda de la conmoción de los fieles, en el recientemente instituido mundo protestante, si bien en general no disgustó del arte per se, la realización de imágenes de talante religioso se convirtió en algo indeseado. De hecho, un protagonista de su tiempo, el reformador Juan Calvino, llegó a opinar sobre el fenómeno artístico, en el que afirmó que quedaba prohibido representar a Dios o cualquier tipo de imagen religiosa. Mas dicha prohibición no se aplicaba a lo profano, que puede ser reproducido sin mayor problema. Cito: "Lo que vemos puede ser representado en la pintura y por supuesto en la escultura". Y en otro lugar afirmó, cito: "No soy tan supersticioso para pensar que todas las representaciones visuales son impropias. Tanto la escultura como la pintura son regalos de Dios, pero en lo que insisto es que ambas sean usadas con pureza y legalidad, que los regalos que nos ha otorgado el Señor para su gloria y nuestro bien no sean pervertidos por nuestra destrucción". Fin de la cita. Dios ha creado la naturaleza, por tanto, la belleza, entonces, cuando un artesano realice una obra, debe proceder a inspirarse en la naturaleza, puesto que es pura y de origen divino. Para Calvino, nada más había dos tipos de pintura o escultura: la histórica, que muestra los eventos del pasado y cuyo fin es instructivo, y la pictórica, cuyo fin es el goce. De este modo, la pintura holandesa proveyó un nuevo énfasis al arte pictórico. Los recientemente independizados Países Bajos fueron receptivos a las ideas de Calvino y, aunado a la ya existente potencia de la tradición plástica neerlandesa, fueron epicentro de un nuevo género autónomo. Cabe traer también a colación que en el 17, pues es un siglo de creciente apreciación de la observación científica, fenómeno que coadyuva a mirar a la naturaleza de una manera autónoma respecto de anécdotas de cualquier otra índole. La representación del paisaje moderno en Occidente puede datarse a comienzos del siglo XVII. De este modo, acudimos a que en 1603 Heinrich Holtzius realiza el que, según connotados especialistas, se trata del primer paisaje totalmente autónomo, que constituye una vista de las dunas de los alrededores de la ciudad holandesa de Haarlem. Esta obra posee un fin distintivo que tiene como objetivo presentar gráficamente un lugar físico concreto, y de suma importancia para este cometido es que su ejecución no ha tenido por finalidad servir como fondo para relatar una historia, realizar una práctica o que sirva como una funcional descripción topográfica de un sitio. Tampoco sirve para fungir como un apunte para una composición posterior en la que han de intervenir otras figuras, especialmente la figura humana. No, la representación del paisaje es un fin en sí mismo y tiene una finalidad meramente estética. Holtzius realizó otras composiciones análogas en el medio dibujístico, las cuales se encuentran entre las obras más tempranas del paisajismo holandés, convirtiéndolo así en el principal precedente de los artistas que posteriormente se especializarán en el género. Muy importante también para esta época es un tema lingüístico, ya que se crea o se inventa y se populariza una palabra en lengua neerlandesa para denominar este tipo de figura. En efecto, fue precisamente el teórico holandés Karel van Mander, un autor de suma importancia para la historia y teoría del arte de ese epicentro artístico, quien en su libro Het Schilderboek, o el libro de la pintura, nombró a su compañero pintor Gilles van Koningsloo de hacedor de paisajes, lo cual derivó en la invención del sustantivo landschap, que después, por ejemplo, derivó en el inglés landscape. De este modo, el concepto moderno de paisaje surge en la cultura occidental como un término del argot de los gremios de pintores y originó un género que cobrará particular fortuna a partir de este siglo XVII.
alcanzando su máxima expresión 2 siglos después. Habrán pasar empero estos 2 siglos para que el género paisajístico alcanzara su máxima popularidad en el siglo XIX, en este siglo que abarca desde el romanticismo hasta el impresionismo. Los artífices holandeses, además, lograron la creación de un importante mercado para sus obras, que, además de hermosos, reflejaban el cambio en el gusto de su sociedad. Cabe mencionar también que al comenzar a circular las pinturas holandesas más allá de su territorio, el gusto general en Occidente aceptó la propuesta y se incorporó de lleno al tipo de pinturas que patronos, mecenas y coleccionistas deseaban tener en sus arcas. La pintura en los Países Bajos valoraba las escenas cotidianas, desarrolladas en espacios naturales, que reflejaban las características de su territorio y ya estaba totalmente libres de anécdotas religiosas. Los personajes no eran nada más señorones de renombre, sino que también se plasmó los tipos de campesinos, los tipos urbanos, las mujeres y los hombres, comerciantes e inclusive los borrachos. En diversas ocasiones las escenas presentan pues un río tranquilo, una vista bucólica, o una vereda flanqueada por esbeltos árboles, o campos extensos con sus típicos molinos de viento bajo cielos nublados. Existe el consenso entre los especialistas que tales composiciones tenían la intención de expresar el orgullo de habitar en una nación recién emancipada, segura de sí misma y en creciente enriquecimiento. El paisajismo nórdico entonces fue particularmente importante, e influyente a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, el arraigo y la validación de este género del paisaje permitió que se desarrollaran más propuestas en otros contextos que tuvieron un gran impacto en el siglo de auge, el XIX. El siglo XVIII le dio un nuevo cometido a la pintura de paisaje, específicamente registrar escrupulosamente, pero sobre todo científicamente, la naturaleza. El pensamiento ilustrado hacía que el arte debía también cumplir una función documental que apoyaba las pesquisas o los estudios en torno a los fenómenos que interesaban a los científicos. Derivado de lo anterior, se puede postular que el género del paisaje en el siglo XIX se nutrió en Europa occidental de distintas fuentes, siendo 3 de ellas de particular importancia. A saber, la bucólica pintura holandesa del siglo XVII, las vistas de ambientes heroicos y míticos de los franceses Claude Lorrain y Nicolas Poussin, y la pintura llamada cientificista de finales del siglo XVIII. El género paisajístico, no obstante que ya era popular entre entusiastas y coleccionistas, tuvo que esperar a ser completamente integrado a las instancias institucionales del arte, es decir, las academias nacionales que comenzaron a pulular en Occidente, siguiendo el ejemplo de la francesa. Por lo tanto, no fue sino hasta bien entrado el siglo XIX que la pintura de paisaje fue reconocida formalmente como parte de la currícula. La Academia de París, por ejemplo, la instituyó como cátedra hacia la primera década de ese siglo. Le siguió 10 años después la Academia Francesa en Roma y en 1824 lo hizo la Academia de Nápoles. Prueba de la gran popularidad del paisaje fue que el cuerpo académico y alumnado de esta última academia obtenían ganancias sustanciales de las pinturas de paisajes italianos que vendían a los acaudalados visitantes o turistas que realizaban aquel fenómeno llamado Grand Tour, y que ávidos deseaban llevar consigo importantes souvenirs de esa estancia en la península italiana. España fue un caso más bien tardío, puesto que admitiría la cátedra de paisaje en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid solo hasta el año 1844. Como se comentó anteriormente, Poussin y Lorrain fueron muy significativos para el paisaje decimonónico,
El legado de ambos creadores fue de corte academicista. Se observó en sendos pintores el riguroso manejo de la perspectiva, énfasis en la realización de efectos lumínicos, lo mismo que un marcado contraste entre la dimensión monumental de los edificios y las diminutas figuras humanas. El siglo XIX también fue testigo de una conceptualización del paisaje más allá de aspectos decorativos y ornamentales. La plasmación de la naturaleza, los fenómenos climatológicos, la ruina de vetustas construcciones del pasado o la combinación entre alguno de estos recursos pictóricos fue utilizada en el siglo XIX para expresar la idea de lo sublime, desarrollada en los textos del filósofo alemán Immanuel Kant. De este modo, el ser humano se muestra sobrecogido ante la magnificencia de la naturaleza, que al mismo tiempo observa con placer y que le da la oportunidad de reflexionar sobre su papel en el universo y el lugar de lo divino. El paisaje abrió sus puertas a la subjetividad de los artistas y fue el depositario de sensaciones de todo tipo, pero sobre todo de encendidas reacciones ante lo inconmensurable. El paisaje, en tanto espacio sublime de entre los resultados de la creación, fue entendido como una extensión de la esencia interna del hombre, que pudo salir del segundo plano tradicional que ocupaba para así tomar un espacio primordial en la representación artística. El concepto de lo sublime en el arte cuenta con elementos procedentes de los ambientes naturales cientificistas del siglo XVIII, fundamentalmente en el interés por zonas peligrosas o de difícil acceso para el hombre, como son montañas escarpadas, volcanes, cañones o cascadas. El siglo XIX también se identifica por el desarrollo de una serie de visiones literarias, filosóficas e ideológicas englobadas por el concepto de romanticismo. Para algunos autores, el movimiento cultural más relevante de dicho siglo. Por lo anterior, se puede constatar que el paisaje como género se renovó de la mano de artistas del siglo XIX que lo consideraron fuente principal de inspiración y eje de propuestas novedosas. Cabe resaltar que se verá el paisaje que evolucionará hasta ser uno de los motivos que se constituirá una revolución en el arte occidental. Los integrantes de la denominada Escuela de Barbizon, por ejemplo, cuyos inicios se ubican alrededor de 1830, cuando el desarrollo industrial empezaba a modificar no solo el aspecto de las ciudades, sino también del campo, se lanzaron a pintar escenas rurales y rechazaban de esta manera los avances supuestamente modernos, manifestando en sus imágenes un retorno a la naturaleza. En México, hacia finales de hacia el horizonte de los siglos XVII y XVIII, tenemos especialmente algunas vistas del paisaje urbano, específicamente de las ciudades como la Ciudad de México. Sin embargo, el género cobra particular interés hacia la primera mitad del siglo XIX. Los precursores del paisaje como género independiente son específicamente los llamados pintores viajeros, extranjeros que llegan en la referida época histórica y con el antecedente del viaje de Alejandro von Humboldt, quien entre 1799 y 1804 había recorrido México y otros lugares de América Latina. Pues comenzaron a ilustrar las vistas, la flora, la fauna y los tipos etnográficos del hemisferio occidental. Otrora grandes desconocidos, para casi todo el mundo. Y hacia 1850, como parte de la reorganización del Plan de Estudios de la Academia Nacional de San Carlos, el pintor y maestro catalán Pelegrín Clavé, apoyado por su coterráneo Manuel Vilar, contratado para ejercer la cátedra de pintura en la relanzada Academia Mexicana, introdujo sesiones al principio informales de pintura de paisaje que posteriormente llevaron a la consolidación de una cátedra formal.
específicamente en 1853 a cargo del maestro Lorenzo Cerezo. Un par de años después, el maestro italiano Eugenio Leandesio comenzaría a impartir una serie de importantes cátedras paisajistas a una generación que demostró amplias y talentosas cualidades. Me refiero a José Jiménez, Luis Coto y ante todo el más destacado de esta nómina, José María Velasco, cuya obra, hoy por ley, es monumento artístico de los Estados Unidos mexicanos. Desde entonces, el nombre de José María Velasco y sus contemporáneos quedaría asociado a una búsqueda pictórica de un estilo propio, del estilo nacional mexicano, que fue un objetivo de la Academia Mexicana en el último tercio del siglo XIX. ¿Acaso no lograron del todo, pues, como afirman distintos especialistas como Teresa del Conde o Jorge Alberto Manrique, no fue sino hasta el advenimiento del movimiento muralista en el siglo XX, cuando se alcanzó el ansiado estilo nacional, la vanguardia plenamente mexicana? Volviendo a Europa, hay que remontarnos a la crucial década entre 1860 y 1870. Y otra vez a Francia, y por supuesto su gran capital, París. En ese contexto, una generación de artistas ironizó sobre los férreos paradigmas de la escuela académica francesa y abrió el camino a un nuevo tipo de pintura rupturista, novedosa, revolucionaria y altamente subjetiva. Como grupo independiente se presentó por primera vez al público en 1874 en el famoso salón cuya organización y gestión fue completamente independiente de los eventos de la vetusta Academia de Bellas Artes. Fue la opinión más bien irónica de un crítico sobre una obra de Monet titulada Impresión amaneciendo, la que detonó lo que a la postre fue el nombre de este grupo o el nombre que se le dio a este movimiento: el impresionismo o los impresionistas. Comenzaba la era dorada de los ismos, y para la última década del siglo XIX, el impresionismo y las tendencias después de su irrupción inicial, se convirtieron en la gran propuesta estética de Occidente, que a partir de entonces se obsesiona con una idea: la originalidad. Se acude pues a un evento a todas luces llamativo. El otrora todopoderoso academicismo queda relegado hasta casi una mera anécdota secundaria en la memoria estética de Occidente. Si un artista, movimiento o corriente no busca la ansiada originalidad y la ruptura con algo anterior, es difícil que atrape la imaginación del público conocedor. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el interés de la pintura se cruzó con los descubrimientos técnicos y las preocupaciones científicas del momento. El análisis de la luz y las investigaciones sobre la óptica dieron lugar a un invento revolucionario: la fotografía. Si la fotografía tenía la posibilidad de retratar la realidad tal cual, entonces la pintura debería tener otra función, otra meta y otra estrategia de representación. La pintura podría ser a partir de entonces meramente eso, pintura, toda vez que ya no tenía obligaciones con la supuesta realidad circundante. De este modo, el artista, desembarazado ya de la función documental que ahora podría cumplir la fotografía, se aventuró a ver el paisaje como posibilidad meramente pictórica y al aire libre. El paisaje entonces devino en la ocasión para crear manchas, volúmenes y pinceladas que estudiarían las formas para proponer efectos, no anécdotas. Del mismo modo, los paisajes impresionistas carecen de esa aspiración moral o política del arte de la primera mitad del siglo XIX. En esta vertiente pictórica no se busca ni la grandilocuencia discursiva ni aleccionar a nadie que no sea sobre los efectos de la luz que el artista interpreta a través de los pigmentos. El color se transformó según la luz. Los objetos de la naturaleza y el paisaje se volvieron objeto de estudio y el lienzo devino en el documento que presentaba los resultados del entrecruzamiento entre ambas cosas. El movimiento agudiza la vista para crear efectos visuales, regodeándose en la técnica.
la búsqueda de la luz que no se repetirá, el escenario bajo el tiempo fugaz. En el impresionismo hay una conciencia moderna del tiempo que avanza. Como una especie de preabstracción, llegó a los límites de la indefinición de la figura. El dibujo dejó paso a la mancha. El arte era ahora una experiencia para el pintor. Los pintores que cultivaron esta tendencia artística buscaron lo transitorio y lo efímero de los efectos lumínicos a someter todos los hechos a la observación y la experiencia, sin admitir elementos que escapasen al análisis científico. Su meta fue fijar en el lienzo la impresión visual que sobre los objetos ejerce la luz en momentos determinados y bajo diferentes ángulos, como en el caso de estos paisajes. Para captar la realidad óptica esencialmente luminosa y pasajera, los pintores impresionistas se interesaron por la naturaleza, por la luz siempre cambiante del paisaje y los sucesos más fugaces como los reflejos en el agua, las nubes o los atardeceres. La representación de la naturaleza o los espacios combinados entre construcciones humanas y vistas específicas de flora o fauna, no obstante las fluctuaciones temporales, continúan siendo motivos populares, tanto para museos históricos como para el llamado mercado del arte. En México, la representación del paisaje no se ha perdido y son todavía hoy una plétora de artistas los encargados de interpretarlo. Se puede afirmar también que una evaluación del grueso de las grandes obras paisajísticas del país, influidas por corrientes locales o internacionales, nos presenta un género sumamente afortunado en la historia de nuestra plástica. En el siglo XXI, la representación es igual de robusta y exitosa en el arte nacional, y si bien los cambios tecnológicos y las teorías novedosas se suceden a ritmo vertiginoso, la pintura de la naturaleza o sobre la naturaleza es un motivo de inspiración prácticamente insustituible. Pasemos ahora a comentar las piezas del mes correspondientes a octubre de 2020. Jean Béraud fue un pintor francés. Si bien su padre había sido escultor, Béraud, hijo, se decantó por una carrera más bien en la plástica bidimensional. Su trabajo más conocido y celebrado se enfocaba en la representación de la vida cotidiana parisina en el tránsito entre siglos. Los coleccionistas tenían predilección por sus vistas de la vida nocturna, el ambiente de los cafés, los personajes y sus actitudes alrededor de Montmartre o los paseos en la ribera del río Sena. Para algunos autores se trata de una suerte de cronista visual de la llamada Belle Époque. Tal y como nos muestra en esta reproducción, también realizó otro tipo de escenas, en este caso una vista campirana. Esta pieza nos muestra también un fenómeno peculiar que experimentaron diversos artistas franceses conocidos y ya muy establecidos, específicamente la transformación de su pintura de un modo de representación de origen académico a uno que reflejaba la transformación propuesta por el impresionismo. José Chávez Morado fue originario de Silao, Guanajuato. Fue pintor, escultor y muralista de corriente nacionalista. Coincidió por edad en la llamada tercera generación de la Escuela Mexicana de Pintura, junto a personajes como Juan O'Gorman, Raúl Anguiano y Alfredo Zalce. Fue un artífice interesado en la experimentación técnica, especialmente en la pintura mural, en la cual combinó el fresco característico de los muralistas mexicanos con materiales exógenos como mosaicos, entre otras cosas, que fue añadiendo a su repertorio compositivo. Su familia era humilde y durante algunos años Chávez Morado tuvo una vida azarosa y nómada. En 1925 emprendió el camino rumbo a los Estados Unidos, donde trabajó como jornalero a lo largo y ancho de ese país. Además, dibujó desde muy joven y mostraba amplias aptitudes artísticas. Tras un ir y venir entre Guanajuato y la Unión Americana,
Regresó a su natal Silao en 1930, donde se hace acreedor de una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. Es precisamente en el contexto de la antigua academia donde conoce en 1933 a su futura esposa, la inmigrante alemana Olga Costa, quien comenzaba su formación artística. Tras la unión matrimonial de ambos en 1935, marchan rumbo a Jalapa, donde José se encargará de un mural junto a otros artistas. En los años 30 y 40, la pareja trabajó entre Guanajuato y el Distrito Federal. A la par de la realización de su obra personal, Chávez Morado ejercía la docencia en múltiples lugares y fungía como ilustrador de periódicos y revistas, muchos de los cuales militantes. Artista de convicciones políticas filocomunistas, también experimentó desavenencias de carácter ideológico con varios de ellos, muy notablemente con Diego Rivera, que era sin duda el artista de izquierda de más alto perfil en México. Comenzó a exponer individualmente en 1944 en la Galería de Arte Mexicano, la más prestigiosa de la Ciudad de México, y para los años 50 había recibido importantes comisiones para hacer obra mural, como por ejemplo en la recién construida Ciudad Universitaria, la Secretaría de Comunicaciones, y en Guanajuato en la Lóndiga de Granaditas. En los años 50, ya como un artífice de alto perfil, comenzó a realizar trabajos de tipo escultórico y continuó sus labores docentes. Su obra más conocida data de la época de los 60, pues en colaboración con su hermano Tomás realizó el paraguas interior del Museo Nacional de Antropología y también trabajó en la fachada del edificio de manera individual. Recibió el Premio Nacional de Artes de 1974 y en 1977, junto a su esposa Olga, fundó el museo que ostenta sendos nombres de la pareja. La obra de José Chávez Morado suele estar muy cargada ideológicamente y por supuesto que responde a los intereses temáticos de la llamada escuela mexicana. Sin embargo, en esta pieza nos muestra otra faceta de su personalidad y de su quehacer. Lo que estamos viendo es una naturaleza muerta, específicamente un vaso con flores, que le sirve al artífice para demostrar y practicar su técnica, específicamente la técnica de caballete. Se trata de una pieza de una amplia paleta cromática en la que por supuesto predomina el azul del fondo. La pieza está construida o planteada a partir de manchas y campos compositivos que van formando o que nos van dando la idea de las distintas flores que se encuentran en esta especie de florero improvisado, que bueno, es muy común que las flores también sean puestas en vasos. Esta obra también le permite a Chávez Morado hacer una pausa ideológica y mirar al pasado, puesto que bien se puede decir que se inspira o tiene connotaciones, por supuesto, del impresionismo. La pieza también nos sirve para ver a un Chávez Morado mucho más intimista, mucho menos preocupado por cuestiones grandilocuentes, que es algo que mostraba, por ejemplo, en sus murales, y nos muestra a un artista que está haciendo sus estudios particulares, sus estudios propios y probablemente piezas que son única y exclusivamente para el goce y la contemplación. Olga Kostakowski-Fabricant, mejor conocida como Olga Costa, fue pintora, gestora y promotora cultural. Nacida en 1913 en Leipzig, Alemania, emigró junto a su familia a México en 1925. A los 20 años de edad comenzó brevemente su formación como artista bajo la dirección de Carlos Mérida en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Del mismo modo, participó como alumna del taller de grabado de Emilio Amero.
Costa originalmente había pensado en una carrera musical, siguiendo los pasos de su padre, el músico y actor político ruso Yakov Kostakovsky, pero al conocer a Diego Rivera y su obra, cambió de vocación. En ese mismo 1933 conoció al artista guanajuatense José Chávez Morado, con quien acabaría uniéndose en matrimonio un par de años después. En realidad, su trabajo como artista pudo despegar hacia 1935 en Jalapa, Veracruz, ya que su marido había trasladado allí a la pareja por motivos laborales, en específico para la factura de un mural para la Escuela Normal, trabajo colaborativo con Feliciano Peña y Francisco Gutiérrez. A lo largo de los 30 y especialmente en la década de los 40, Costa trabajó intensamente y estableció vínculos profesionales muy importantes. Su pintura provocó el interés de coleccionistas nacionales e internacionales y fue invitada a participar en muestras tanto en México como en América Septentrional. Un hito importante en su carrera se fecha en 1945, cuando se realiza su primera exposición individual en la prestigiosa Galería de Arte Mexicano, la cual fue bien recibida por la élite intelectual de ese momento. Su actividad como creadora y personalidad del mundo cultural fue intensa en las décadas siguientes. Fue cofundadora de la Sociedad de Arte Moderno, del Salón de la Plástica Mexicana, de la Galería Espiral y de la colección de arte del Museo Olga Costa Chávez Morado en Silao. Múltiples coleccionistas nacionales e internacionales adquirieron lotes de Costa, lo cual incrementó su prestigio como artífice. En 1979, junto a José Chávez Morado, fundó el Museo del Pueblo de la capital guanajuatense, al cual donaron un lote de trabajos pictóricos y escultóricos de los siglos XVIII y XIX. El Festival Cervantino le organizó una muestra homenaje en 1989, mientras que en 1990 se llevó a cabo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, además que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes. Son muy conocidas las naturalezas muertas de Olga Costa. Ella, desde que emigró a México, se sintió fascinada, atraída por los paisajes, por las texturas, por la flor, por los frutos y por la fauna de su nueva patria. En sus obras, en específico hablando de las naturalezas muertas, vemos un estallido de colores, diversidad de texturas. Olga Costa aprecia profundamente y rinde un homenaje a la naturaleza. Olga Costa era una meticulosa observadora de las formas y es una artífice muy clásica en el sentido que aprecia, busca y representa la belleza. En su pintura no vemos conflictos, en este caso un dibujo, conflictos de carácter ideológico o conflictos de carácter técnico. Lo que le interesa es crear un arte por el arte. Ella misma decía que ella pintaba la belleza, la gracia y lo divertido, además que solo pintaba cosas que le agradaban, no las cosas que le desagradaban. Incluso con un toque de humor e ironía decía que ella no le gustaba la tragedia, ya que para tragedia pues ella. Esta obra es también interesante porque nos muestra a una Olga Costa que experimenta un poco más con su modo de trabajar y se acerca un poco más hacia lo abstracto en esta representación de paisaje con flores. Ella es decididamente una pintora figurativa, pero se permite experimentar un poco más en formatos como el dibujo. Olga Costa es entre las artistas de género femenino quien destaca en el estado de Guanajuato y su vida y el trabajo que realizó como promotora cultural en este estado es sumamente notable y digno de rescatar en exposiciones y en publicaciones de todo tipo.
Joy Lavelle nació en Gran Bretaña en 1923. Fue un artista autodidacta que aprendió a crear arte a partir de su propio gusto, algunos cursos y la observación del trabajo de otros artistas. Después de radicar en Canadá durante algún tiempo, llegó a México en 1956 y vivió en San Miguel de Allende, Guanajuato. Algunos años antes se había instalado en esa localidad James Pinto, artista yugoslavo, quien a la postre enseñaría pintura en el Instituto Allende de la citada ciudad y en donde se convertiría en la primera influencia de Lavelle, en cuya obra es posible percibir ecos de Pinto, especialmente en el uso de las tonalidades en azul. En el mismo instituto coincidió con Roger von Gunther, artífice de origen suizo, quien jugará un rol muy importante en su desarrollo como pintora. En tanto artista, Lavelle es difícil de encuadrar dentro de las corrientes creativas de su tiempo, toda vez que su ejercicio artístico no obedece ni a modas, ni a planteamientos teóricos identificables con grupos o estilos. La suya es una obra personalísima, en la que se logra exitosamente el desarrollo de un lenguaje plástico propio. Hay autores que observan en esta artista una impronta de sus recuerdos infantiles, de las texturas o los colores de la isla británica donde pasó la infancia, la isla de White, y al mismo tiempo formas que evocan el paisaje mexicano, ya que ella misma se identificaba como una gran enamorada de México. A decir de Tere del Conde, y cito de uno de sus artículos para el diario La Jornada, las pinturas de Joy Lavelle son espacios de tranquilidad, de solaz, también de soledad. Son en extremo atractivos. Sus formas no estilizadas, sino decantadas, están entregadas en su expresión mínima, sin balbuceo alguno. Es una maestra intimista de los espacios abiertos, que pueden también cerrarse sobre sí mismos. Fin de la cita. En términos generales, sus piezas se componen con base en una paleta cromática de suaves tonalidades, en las que destacan las variantes del azul, aunque también hay un marcado gusto por el rosa o el verde pastel. No obstante, también le agrada recalcar ciertas formas utilizando un negro grisáceo. Algunos comentaristas han hablado de la cualidad atemporal que se observa en una cantidad importante de las imágenes que creó. Ya estas podrían obedecer a múltiples épocas de manera simultánea. También puede hablarse que Lavelle imprimía de manera sutil y contenida un cierto grado de humor, un humor tenue. Fue esposa del connotado escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, fallecido en 1983, y quien afirmó sobre la obra de su pareja, cito, «Los cuadros de Joy Lavelle no son simbólicos, ni alegóricos, ni realistas. Son como una ventana a un mundo misteriosamente familiar. Son enigmas que no es necesario resolver, pero que es interesante percibir. El mundo que representa no es angustiado ni angustioso, sino alegre, sensual, ligeramente melancólico, un poco cómico. Es el mundo interior de un artista que está en buenas relaciones con la naturaleza». Fin de la cita. También se ha hablado del arte de Lavelle como una pintura de lo femenino. En este sentido podemos acudir a Raquel Tibol, que opinaba que, cito, «es la suya una pintura inconfundiblemente femenina. Se podría decir que por los tonos, pero los hombres también suelen usar colores claros. Se podría decir que por los temas íntimos, pero el intimismo ha tenido en la pintura hecha por hombres cultivadores geniales. Lo femenino, que no siempre queda expresado en el arte hecho por mujeres, es algo imponderable. Está ahí como una forma de ser, como un modo de actuar, revelándose en su sola presencia. La feminidad plástica de Joy Lavelle surge de su capacidad de pintar desnudamente, tanto en su sentido visual como conceptualmente. Fin de la cita. Algunas de estas cualidades son muy evidentes en este florero azul.
de las colecciones del Instituto Estatal de Guanajuato de la Cultura. Es una pintura atractiva. ¿Por qué? Porque la forma en la cual trabaja el pastel Joy Lavelle creaba en las obras una especie de efecto táctil que hacía desear, anhelar, si no tocar con la mano la obra, sí acariciarla y rondarla con la vista. Esta es una obra carente de conflictos o temáticas necesariamente cargadas. Esto nos permite, sin embargo, o permite al espectador que se enfoque en la pieza, que la mire, que la acaricie, que la haga suya y que pueda reflexionar sobre las características de la pintura o de la percepción misma. Del mismo modo, puede llamar poderosamente la atención cómo la artista se preocupó en poner la imagen en primerísimo plano para que podamos verla sin ningún problema, sin ninguna distracción y se pueda gozar y reflexionar sobre ella. Gracias a una pincelada empastada, Urbano Mendoza Velázquez construye este paisaje que podemos identificar geográficamente o topográficamente por el nombre de la pieza, Acaxochitlán, Hidalgo. El artista pues retoma o se inspira decididamente de la pincelada impresionista y nos presenta este paisaje compuesto a partir de dos campos compositivos. Destaca la minuciosidad con la que el artista ha trabajado los follajes, la maleza y cómo también se ha preocupado por los efectos lumínicos, de cómo van variando las tonalidades del verde a partir del modo en que les pega la luz y cómo se crea la atmósfera a partir de un azul muy discreto. La pieza ciertamente nos habla de un momento de meditación, de evocación y de concentración total en la naturaleza. En este caso, de un ámbito territorial que podemos identificar gracias al nombre que nos da el artista. Donde volveré a verte, firmada por Cecilio Ramón Apazguela, resulta ser una pieza de carácter evocador. El autor construyó un paisaje frondoso, un paisaje incluso con un halo de misterio a través de tonalidades en verde y en negro. Vemos una vegetación tupida que contrasta con lo que aparenta ser un cuerpo de agua, aparentemente un río, pero muy interesante en negro. En el trasfondo se ve la neblina que va por encima de la vegetación. Y el autor le da un título a esta pieza que nos hace pensar, que nos hace reflexionar sobre las posibilidades del encuentro. Resulta llamativa también la técnica utilizada. Por un lado, la vegetación vemos que emplea el puntillismo. Esto da como resultado una pincelada muy escrupulosa, pequeña, incluso podríamos decir que preciosista, en la cual se enfoca en el detalle para crear un efecto en conjunto. Hay que recalcar que la técnica puntillista evolucionó en el siglo XIX precisamente con el postimpresionismo. Y se caracteriza porque, en el hecho de que un artista necesita de gran paciencia y necesita de mucho tiempo para plasmar el motivo que le preocupe. Y en este caso, esta vegetación frondosa, misteriosa, inclusive, que nos evoca alguna sensación en particular. Enrique Javier Aguayo de la Peña es un acuarelista nacido en Guadalajara, Jalisco. Su tío e instructor fue el acuarelista y arquitecto Ramón Carlos Aguayo. Asimismo, tomó cursos de dibujo y grabado en la Escuela de Artes Plásticas de Aguascalientes. Este artífice es miembro fundador del Colegio de Acuarelistas de Jalisco, además de miembro de número de la Sociedad de Acuarelistas con sede en la Ciudad de México. Ha participado en múltiples exposiciones, salones y encuentros de su gremio en México y el extranjero. Y por supuesto, con esta pieza llamada La Casa de Juan, nos demuestra el dominio que tiene sobre la técnica tanto de pintura
como de las minucias de la acuarela. Es un paisaje atmosférico construido a través de 4 campos compositivos. Es una pieza en la cual evoca el campo, evoca una situación rural, pero al mismo tiempo se preocupa por dotarle a la pintura de efectos lumínicos y de un sentido global de perspectiva y profundidad. Podemos concluir que no obstante los cambios, las modificaciones y la llegada de teorías diferentes a lo largo del tiempo, una vez que el paisaje cobró carta de naturalización como un género autónomo, potente y valioso, este se ha continuado dentro de los repertorios de la historia de la pintura. Del mismo modo, también podemos afirmar que el impresionismo en su revolución visual también ha constituido una fuente de inspiración constante para la plasmación de los espacios naturales, de las vistas y de la combinación entre aquello que hizo el hombre y la naturaleza. Y prueba de lo anterior son las piezas que acabamos de ver. Bueno, les agradezco mucho su atención y sigan pendientes a las actividades del Instituto Estatal de Cultura. Muchas gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.